Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy tenemos un video especial. Algunos de ustedes me han estado haciendo preguntas y incluso uno de ustedes me sugirió hacer un video en donde yo cuente cosas mías, como secretos de el documentalista que nadie conoce, ¿no? Pero que de alguna forma u otra a las personas que me siguen, algunos suscriptores, pues les gustaría saber. En Telegram lancé una pregunta, una consulta. ¿Qué cosas te gustaría saber del documentalista? Estas pues son cosas un poquito más personales, pero que de alguna forma u otra generan un poco de interés en todas estas personas que quieren saber más acerca de mí, mi estilo de vida, mis porqués y todo eso. Pues el día de hoy vamos a conocer un poco más de mí, de mi vida personal, las cosas que hago, a qué otra cosa me dedico. Y bueno, ya verán ustedes a través de todas estas preguntas que ya me han hecho de qué va todo esto. Esta es la parte 1. Quisiera animarlos a ustedes mismos, quienes estén viendo este video, que si quieres hacer alguna pregunta, bueno, pues lo dejes en los comentarios. Para hacer una parte 2 voy a revisar eventualmente este mismo video, los comentarios, para extraer más preguntas y hacer una parte 2. Así es que si te gustaría saber algo y tu pregunta es interesante, pues déjala en los comentarios y con suerte pues será elegida para el segundo video. ¿Va? Bueno, pues vamos allá. ¿Cómo conocí a mi esposa? Es una pregunta que varias veces me han hecho. No lo he dicho, creo, de manera así muy pública todavía. Alguna vez toqué el tema, pero fue así muy leve. Y bueno, a mi esposa yo la conocí en un bar. No piensen mal. Yo no estaba bebiendo, no estaba en el bar por ahí intentando ligar mujeres. Sino que lo que pasa es de que yo era mesero. Un tío mío, Juan, saludos Juan, tenía un bar y lo acababan de abrir, era como la inauguración, ¿no? Entonces él me habla y me dice, oye, necesitamos meseros por si te quieres venir para que nos eches la mano. Entonces pues yo era joven, tenía que, o sea, fue hace 12 años eso, tenía unos 20 años, pues las cosas se dieron, ¿no? Yo estaba por ahí de mesero. Cuando andas de mesero con tu delantal y tus estreses de toda la gente que te está pidiendo, oye, atiende la mesa y todo esto, pues no piensas en ligar, ¿no? Pero sucedió que llegaron 3 chicas al bar. Entre esas 3 chicas pues estaba mi chica. Y pues una cosa llevó a la otra y nos conocimos ahí en el bar. De una forma un poco graciosa, porque nos estábamos hablando, pero al mismo tiempo yo estaba de mesero, ¿no? Entonces comenzamos a hacer una especie de como de chat, pero con una servilleta. ¿Cómo te llamas? Y luego ya pasaba yo de regreso y dejaba la servilleta ya con la respuesta y una pregunta. ¿Cómo te llamas? Inri, ¿y tú cómo te llamas? Y luego ya cuando me seriaba algo y pasaba otra vez por ahí, recogía yo la servilleta y íbamos apuntándolo, ¿no? Todo. Desafortunadamente esa servilleta se perdió. Estaría muy padre tenerla. Pero sí, así fue como nos conocimos. Ya después pues nos dimos nuestros teléfonos y eso. Y quedamos de vernos pues para otro día, ¿no? Y ya, las cosas se dieron como se dieron. Fue muy padre la verdad, la forma en que nos conocimos. Un poco chistosa, pero me gusta que sea único. ¿Es tu voz real o usas sintetizador? Mucha gente me lo dice siempre, incluso a los fans cuando me los encuentro, así en la calle, de repente alguien se me acerca, oye, ¿tú eres el documentalista? Oh, sí. Y empezamos a hablar y todo, pero siempre me dicen, oye, pero tu voz no suena como la de los videos ahorita, o sea, entonces la editas o qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, no la edito, lo que pasa es de que una cosa es estar hablando así con ustedes de una manera más relajada, más amigable, y otra cosa es ponerse a hablar como el documentalista. Si pongo un poco más seria la voz, ves cómo cambia la vibra, pero sigue siendo mi voz, solo que más seria. ¿Ok? Es la misma voz, pero más seria.
Y eso es todo. No uso sintetizadores, no uso... Bueno, vaya, sí uso ecualizadores, uso algún que otro efecto, de pronto un eco, un delay, un reverb, pero son efectos que no modifican precisamente el timbre de la voz, sino que hacen otro tipo de efecto, comprimir un poco la voz y todo eso, pero no cambia el timbre de la voz. No es como un pitch o un pitch bender o algo así, no. Realmente es la misma voz, solo que hay que aprender a modularla. Incluso no es la misma voz con la que yo hablo que con la que hago el documentalista y que con la que hago mis otros canales. Porque tengo canales, esta es mi voz normal cuando estoy hablando. Hola, ¿qué tal? Yo soy Inri David Hernández Ríos y esa es mi voz normal, amigable, digamos, relajada. Y luego está la voz del documentalista que viene siendo esta. Y yo soy el documentalista. Esta voz es un poco más seria. Incluso cuando estoy narrando me enojo un poco para entrar en situación. Y luego tienes la voz del oráculo y la voz de Soy de Dios, mis otros dos canales. Es la misma voz del documentalista, pero como con un toque de tranquilidad. Es como decir, hola, ¿qué tal? Yo soy el documentalista. Bienvenido a mi canal, El Oráculo. Bienvenido a Soy de Dios. Esa es la misma del docu, pero como con un toque de tranquilidad, de paz, sin maldad. Pero es la misma, sigue siendo mi voz. No uso sintetizadores, no uso moduladores, no uso nada de eso. Es totalmente mía. Solo que la adecuo a la situación. ¿Cómo supiste que este sería tu oficio? Saber que este era mi oficio realmente fue algo dudoso, porque no tenía yo muy claro si realmente me podía dedicar a esto de lleno. Es decir, había una incertidumbre, porque en parte ya tenía a mi primer hijo y a mi esposa, y estábamos empezando a formar una familia, y las prioridades cambian. Es decir, si para cuando tienes a tu familia no has empezado a cumplir tus sueños o parte de tu sueño, la cosa se vuelve un poco más difícil. No digo que sea imposible, por supuesto que lo puedes lograr, pero sí se vuelve más complicado todo, porque a veces hay que gastar dinero en pañales, hay que gastar dinero en leche, hay que gastar dinero y luego se te puede enfermar y luego hay problemas y es un caos, la verdad. Pero es parte de la vida y a veces en la vida hay que tomar riesgos. Y yo tenía un estudio de grabación y empecé a hacer lo del docu y vi, sinceramente, que había una oportunidad de ser youtuber y ganar dinero con eso. Entonces empecé yo a hacer los videos y hubo un momento en el que me llegó más dinero ese mes. Me llegó más dinero, gané más como youtuber que con el estudio de grabación. Pero el estudio de grabación yo le dedicaba el 70 u 80% de mi tiempo y a ser youtuber le dedicaba el resto. Entonces yo dije, oye, ¿qué pasaría si las cosas se voltearan? Si me dedicara menos al estudio de grabación y me dedicara más a ser youtuber, ¿incrementarían los ingresos? Y eso me pareció muy atractivo. Ahí ya tenía yo una inquietud, ¿no? Como que una motivación que me hizo arriesgarme. No me dediqué menos al estudio. Quité el estudio. Y afortunadamente dio sus frutos. La verdad es de que me ha ido bastante bien. ¿Me dedico solo a eso? No me dedico solo a eso. Sí fue un momento clave el hecho de que ganara más en determinado momento siendo youtuber que con el estudio de grabación. Eso fue determinante totalmente. Y creo que ahí fue cuando me di cuenta de que había una buena oportunidad para pasar más tiempo con mi familia, para estar más tranquilos y para hacer algo que me gusta también. Que el estudio de grabación también me gustaba, pero a veces había que lidiar con clientes y cosas de estas. Aquí no. Estoy muy tranquilo
y la verdad es de que lo disfruto mucho. ¿Cuántos amores has tenido? Esta pregunta es peligrosa. Es peligrosa porque yo no sé cómo contestarla. Siento que me debo a ustedes, mis suscriptores. Tengo un dilema, ya que también me debo a mi esposa. Entonces, es difícil para mí responder esto porque pues se merece cierto respeto a ella, ¿no? Entonces, espero responderla de manera satisfactoria. ¿Cuántos amores? Para mí el amor es algo muy complejo. Yo te podría decir, oye, ¿sabes qué? A través de mi vida, desde que tuve mi primer novia, pues he tenido, no sé, 8, 10, 12 novias, no sé, no sé. Pero, ¿realmente le pudiéramos llamar amor a eso? Yo diría que sí, de una forma u otra, con una intensidad u otra, pero hubo amor siempre. No podría decirte que no quería una persona y andaba con ella. O sea, no, yo no podría hacer eso. Pero también, por ejemplo, hay otros tipos de amor. Ya ves el chiste este de que hay un nuevo amor en mi vida y es mi hija, ¿no? Una nueva mujer en mi vida, que la amo y no es mi esposa. Bueno, pues es mi hija, ¿no? Se podría decir que es también uno de mis grandes amores, mi hija. También mis hijos serían grandes amores, por supuesto que los amo. En México y en habla hispana normalmente lo que hacemos es diferenciar. Querer es como con cierta intensidad y hacia ciertas personas, y amar es como más intenso y hacia la pareja o cosas así, ¿no? Pero también se puede amar a los hijos, también se puede amar a un amigo, también se puede amar a cualquier persona. Y de hecho me gusta mucho el pensamiento, la misión, la orden que nos ha dado Dios. Ámense los unos a los otros. Creo que es muy importante que a todo lo que hagamos le pongamos amor. Esa es mi forma de ver el amor. Es muy complejo, la verdad. Pero yo sé que lo que ustedes quieren saber con esta pregunta es saber cuántas novias he tenido. Yo lo sé. Así es que voy a tratar de responderlo. Obviamente, mi último gran amor de este tipo pues ha sido mi esposa. Es todavía mi esposa. Me salvé. Es todavía mi esposa y pues yo quiero y espero que sea ya este último, ¿no? Con el que me haga viejito y todo esto. Pero pues por supuesto antes de ella, yo diría que quizás hubo un par de grandes amores, por así decirlo. Pero que por una u otra cosa, pues las cosas no se dieron. A pesar de todo, creo que estoy en el lugar adecuado, con la mujer adecuada, con la familia adecuada, con los suscriptores adecuados. ¿Cómo empezó tu pacto con el cielo? Mi pacto con el cielo empezó el día que tuve aquel sueño en el que Dios me explicó cómo cuando nosotros nacemos pinta un camino para nosotros en donde pone puras cosas buenas y todo eso, que seguramente si eres seguidor del canal ya sabes la historia. Entonces ese día yo me di cuenta que yo me había salido del camino de Dios. Y ahí fue cuando yo hice el pacto. Un pacto con Dios, un pacto con el cielo, un pacto con el bien, un pacto con la luz. En el que yo dije, ¿sabes qué? Voy a regresar a este camino. Voy a regresar a este camino. No me dejes, no me sueltes. No apartes tu mirada de mí para que yo pueda regresar al camino. Entonces ese fue el pacto, que yo iba a dedicar mi vida, iba a cambiar mi vida. Iba a ser instrumento de Dios. Y a cambio, pues Él me da todo. De hecho, creo que Él fue el que hizo el pacto conmigo, no yo con Él. Porque realmente Él fue quien primero me ha dado muchas cosas. Él fue quien me estrujó para decirme, date cuenta de que estás mal. Él fue el que ha hecho muchas cosas en mi vida y por una u otra cuestión yo no me daba cuenta. Estaba como ciego, no lo veía hasta que pues me tuvo que dar una buena revolcada. y en ese momento hice un pacto y dije, ¿sabes qué? Sí, acepto todo lo que tú me estás dando y a cambio de todo lo que tú me has dado y me vas a seguir dando,
yo voy a dedicar mi vida a ti, a transmitir lo que sea que tú quieras que transmita, ya sea que me lo pongas en sueños, ya sea que tú me lo pongas en el camino, en lecturas, en libros, en personas, en videos, en lo que tú me lo pongas. Cuando yo sienta que tú me estás hablando, entonces voy a poner mucha atención y voy a transmitir de la forma que pueda todo eso hacia los demás. Y heme aquí como youtuber haciendo videos de... es raro porque a veces como que a Dios le dan ganas que hable de temas un poquito que me hacen quedar mal a mí con la gente, con los fanáticos creyentes. Y yo leo comentarios y veo todo esto que me dicen y yo, si supieran cómo es que estoy haciendo este video, si supieran cómo es que Dios sembró esta idea en mí y cuál es la intención. Porque he de decirles que no trabajo a ciegas. Siempre conozco la intención. O sea, como que Dios me cuenta de alguna forma, me da ese entendimiento, ese discernimiento para yo saber cuál es la voluntad que Él tiene con la idea que yo esté transmitiendo. Y pues ese fue mi pacto con el cielo. Yo decidí que iba a dedicar mi vida a descubrir los misterios de Dios, a transmitir todas las cosas buenas, a emanar su luz. ¿Qué demonio te atacó? Bueno, yo tuve un ataque espiritual hace un tiempo, cuando era ateo, y tuve problemas serios. Estoy hablándote de ideas suicidas. No fueron intentos, afortunadamente, solamente había ideas suicidas, pero estaba muy mal. Yo la verdad es de que no podía trabajar, no podía hacer muchas cosas. Me sentía muy mal. Eran ataques de ansiedad, pero eran muy fuertes. Y al final pude determinar que realmente se trataban de ataques espirituales. Yendo ya con personas, ya cuando me empecé a informar, empecé a mejorar, empecé a regresar mi camino hacia el camino de Dios. Empecé ya a conocer toda esta parte espiritual que tenemos los seres humanos. Y dentro de esta parte espiritual pues descubrí que efectivamente estaba siendo atacado espiritualmente. Descubrí que uno de estos demonios era Aluka. En algunas partes pues lo puedes encontrar también como Alouka. Pero Aluka es el demonio de la depresión y del suicidio. Este fue el demonio que me atacó. ¿Cómo lo descubrí? Bueno, pues fui con un medium, con una persona que se dedica a los muertos y todo esto. Y él me dijo, ¿sabes qué? Tú no tienes un muerto. Tú tienes un demonio. No es lo mismo un espíritu de un muerto, de un fallecido que es malo, a un espíritu de un demonio. No es lo mismo. En este caso pues yo tenía ese demonio, ¿no? Por eso las ideas suicidas, por eso la depresión, por eso los ataques de ansiedad, por eso todo eso que yo no reconocía como parte de mí, no era precisamente yo, era todo ese ataque espiritual. Y bueno, ya hice un video de Aluka, ponle Aluka en YouTube, Aluka el documentalista, y pues ahí te va a salir. Si pudieras cambiar algo del pasado tuyo, ¿qué sería? Esta pregunta me la hizo una persona muy especial y se la quiero responder de una manera también especial. ¿Qué cambiaría de mi pasado? Nada. No cambiaría nada de mi pasado. Probablemente si yo pudiera o tuviera la oportunidad de cambiar el pasado de otras personas o de otras situaciones, lo haría. Pero estamos hablando de mí, la pregunta específica de mi pasado, de cosas mías. Yo no cambiaría nada. Me gusta el lugar en donde estoy. Me gusta lo que me ha pasado. Y todas las cosas malas que han ocurrido en toda esta trayectoria no superan todas las cosas buenas que me han pasado y tengo hasta el día de hoy. No cambiaría nada porque cambiar algo podría significar perder también algo. Alterar ese destino, alterar este destino, esta historia tan maravillosa que estoy viviendo con mi familia, con mis hijos, con ustedes, suscriptores. No cambiaría nada a pesar de que hay muchas cosas lamentables. Me gusta en donde estoy y estoy feliz de esta manera. ¿Has contactado con algún ángel? No sé. Yo digo que sí. Yo digo que sí porque de pronto yo siento... Y
vale que no tengo esquizofrenia, pero yo siento que hay voces que me hablan. No el típico esquizofrénico, pero sí siento, más que escuchar, siento. Es como una intuición. Además, yo siempre le pido a Dios que me envíe a mi ángel guardián o a los ángeles que Él quiera para que me guíen y me instruyan, para que me aconsejen y me protejan a mí y a mi familia. He sabido que los ángeles tienen la capacidad de sembrar ideas en la mente de los hombres y las mujeres. Entonces, en este sentido, yo uso a los ángeles pidiéndole a Dios que los envíe conmigo y siembren ideas y transmitan ideas o mensajes de Dios hacia mí. Y ha ocurrido que de pronto sueño con ángeles, he soñado con ángeles. Ha ocurrido que de pronto se me ocurre una idea muy loca que no es propia de mí, pero que siento que hay alguna fuerza positiva que me está empujando a hacerlo. Y bueno, es ahí cuando yo digo, ¿sabes qué? Me ha llegado un mensaje de Dios, déjame, pongo a investigarlo. Y me pongo a investigarlo y pum, empieza a salir toda la información que estaba buscando por alguna otra cosa, pero que se compagina con ello. Y digo, wow, o sea, jamás imaginé llegar a encontrar esta información de esta manera. Y entonces de ahí a veces surgen videos. Es muy loco. Pero la verdad es de que nunca he visto uno. A veces le puedes llamar un angelito a un bebé, ¿no? Pero no es lo mismo. Pero un ángel así tal cual nunca lo he visto. Pero yo siento que sí los he contactado. Nunca he intentado hacer una sesión espiritista como para comunicarme con un ángel de manera más directa. Probablemente lo haga, pero siento que todavía no estoy preparado para ello. Necesito que todo salga bien porque obviamente sería algo que me gustaría documentar. Así es que no quiero hacerlo como al aventón. ¿Cuál sería el regalo perfecto para ti? Ya se acerca mi cumpleaños. Yo cumplo años el 24 de febrero. Y bueno, ¿cuál sería el regalo? El regalo perfecto para mí, yo creo que sería... No existe el regalo perfecto, no sé. Es que lo que pasa es de que, por ejemplo, un regalo perfecto para mí sería acabar con toda la pobreza en el mundo. O estar con Dios. Cosas así, cosas que humanamente son imposibles. Esos serían regalos perfectos para mí. Pero vale, yo creo que la pregunta pues no previno esto, ¿no? Que yo iba a contestar de esta manera. Así es que entiendo que debo dar una respuesta a un regalo que sea humanamente posible de conseguir. Entonces, pues no sé, una casa con 5 habitaciones y alberca. Vale, ya, me pongo serio. Un regalo perfecto para mí, digamos que me lo fuera a dar un amigo, una amiga, un hermano, un hijo, mi esposa, un suscriptor, sería algo que sea único e irrepetible. Eso sería un regalo perfecto para mí. Y más aún si tiene que ver con culturas que me gusten. A mí las culturas que me gustan son 3, básicamente. Cultura nórdica, cultura griega y cultura romana. Son las 3 culturas que más me gustan. Sí hay otras también, las prehispánicas me gustan, pero no con la misma intensidad con la que las 3 primeras. Entonces, si es algo, digamos, un escudo vikingo que pueda colocar en mi pared, sería genial. O una espada espartana, o quizás, no sé, alguna estatuilla griega, no sé, algo que sea único, que sea raro, que no cualquier persona tenga, que sea fuera de serie. Eso para mí sería un regalo perfecto. ¿Qué cosas detestas o te hacen enojar? Soy muy enojón. Yo soy muy enojón. Es uno de mis defectos, ser enojón. Intento, obviamente, pues, mantener la cordura, pero sí soy enojón. A veces incluso no lo demuestro. A veces estoy enojado y no lo demuestro. Pero afortunadamente he aprendido a expresar un poco más mis sentimientos. Y eso me ha ayudado bastante a avanzar como persona. Y bueno, sí, siempre va a haber cosas que me desagraden. Por ejemplo, las mujeres que fuman me desagrada mucho.
Perdón si fumas. No me gusta la gente que se droga. No me gusta lidiar con borrachos. No me gusta la gente soberbia, la gente que abusa de los demás, los jefes o patrones que se sobrepasan con sus empleados y juegan con sus necesidades económicas o de trabajo. No me gusta la corrupción. No me gustan los narcotraficantes. No me gusta el problema de YouTube, el algoritmo. No me gusta. Muchas cosas no me gustan. Hay muchas cosas que me gustan también, pero no me gusta, por ejemplo, que me interrumpan cuando estoy trabajando en algo. No me gusta. Lo digo porque suelo enojarme en mi casa por ello. Si estoy haciendo algo, estoy muy concentrado en algo, estoy teniendo una lectura, estoy trabajando en algo, en mi mesa de crafteo, que le digo yo, y estoy muy concentrado ahí, y si llega mi esposa, mi niño, mi niña, alguien y me dice, oye, necesitamos que vayas a la tienda, pero no, espérate, no, estoy trabajando, estoy aquí, deja que termine, no me estés molestando. Pongo voz del documentalista y los corro. Hay más cosas que no me gustan. No se me vienen a la mente, pero yo creo que esas son de las principales cosas que me disgustan. Te podría decir muchísimas cosas que me disgustan. Pero si quitáramos algunas de esas cosas de la vida, creo que sería un mundo mucho mejor. ¿Practicas alguna rama de la magia? ¿Y cuál? No practico ningún tipo de magia. Yo he hecho experimentos, obviamente, pero eso no es practicarla. Me gusta informarme, me gusta conocer las cosas buenas y las cosas malas. Creo que es bueno conocerlo. Pero dedicarme explícitamente a ser un brujo de magia roja, no. Ni chamán, no. No soy nada de eso. Si yo tuviera que considerarme algo, yo diría que soy ocultista. Entiéndase ocultista como una persona que se dedica a estudiar las cosas ocultas. Creo que el documentalista mismo me ha llevado a eso. Y sí, me encanta estudiar cosas ocultas, revelar secretos y todo eso, me encanta. Entonces, en cuanto a rama de la magia, no. Pero si tuviera que contestarte algo, te diría, ¿sabes qué? Yo soy ocultista y por ende estudio todas las ramas de la magia, del espiritismo, todo lo que tenga que ver con todo esto. ¿Alguna vez has visto o sentido la presencia de Dios? Sí, muchas veces, todos los días. Una de las formas en que yo a veces explico la existencia de Dios es que me dicen, esto suele ocurrir mucho con los ateos, Dios no existe, no lo puedes probar porque no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no lo puedes oler. Pero muchas de las veces olvidamos que también existen cosas que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos oler, pero que podemos sentir. Hay cosas que no tienen ciertas características. Dios es una de esas cosas que no posee para nosotros los humanos esas características en este mundo en el que nos encontramos. Vaya que si Dios lo quisiera, muy probablemente podría encarnarse y hacer todo eso, ¿no? Pero Dios está en otro plano existencial en estos momentos, así es que es imposible para nosotros, por medios científicos, poder comprobar su existencia. Pero, así como por ejemplo tampoco podemos pesar 1 kilo de amor, no puedes pesar 1 kilo de amor. No puedes saber de qué color es el amor que tú sientes por tu hijo. No puedes saber de qué color es el odio que sientes por tu enemigo. No puedes saber a qué sabe la ternura. No puedes, porque simplemente no tiene esas características. Pero el odio, la ternura y el amor tienen una característica muy importante. Los puedes sentir. Y a Dios también lo puedes sentir. Esa es la forma en que puedes darte cuenta de que Dios existe. Es una de las varias formas. Entonces, no busques no esperes encontrar a Dios con las matemáticas o con el método científico. No lo vas a encontrar, porque Dios está dentro de la categoría de las cosas que el ser humano no puede descubrir por medios convencionales. Dios es un espíritu, Dios es amor, Dios es luz, es bondad. A Dios se le siente. No lo puedes ver, pero lo puedes sentir. Todos los días lo siento. Lo siento cuando amanece y veo que mis hijos están sanos y salvos.
lo siento en un beso a una persona que amas, sea padre, sea madre, sea tu novio, tu novia, tu esposa, tu hermano, tu perro. Es que Dios está en todas esas cosas pequeñas, pero que hacen tu vida maravillosa. A mí me sucede algo muy curioso. Cuando estoy grabando, antes de cada grabación, pongo mis manos, bueno, las más separadas, bueno, pero aquí para que se vea. Cierro mis ojos, me concentro e imagino que salgo de mi cuerpo hacia el mundo espiritual y digo, soy de Dios. Y se me enchina la piel. Siempre se me enchina la piel, siempre se me enchina la piel, siempre. Yo digo que son caricias de Dios. Yo lo siento a Dios, siento que me conecto, siento que le digo a Dios, Dios, voy a hacer algo aquí, siembra ideas en mi mente, guíame, haz que esto llegue a las personas adecuadas. Todos los días lo siento. Y todos los días hablo con Él cuando voy en el carro. Es algo que cada uno de nosotros debe descubrir a su manera. Esta es mi manera y espero que te pueda servir de algo. ¿Cómo surge tu pasión por los temas poco hablados de tus videos? La pasión nace de que yo antes era pues un niño en un pueblito en donde no había televisión. Entonces solía leer mucho, solía leer cualquier cosa que encontrara por ahí y desarrollé un hábito por la lectura. Pues de ahí nace todo eso. Pero al mismo tiempo también como que tengo un espíritu rebelde que quiere desenmascarar todo, ¿no? Descubrir los secretos. ¿Qué esconde el Vaticano en su biblioteca? ¿Qué esconden los gobiernos? ¿Qué todo esto, ¿no? Es importante también, por ejemplo, para mí, descubrir el porqué de una Biblia, por qué Jesús nunca escribió un libro, por qué Dios mandó a Moisés escribir los 10 mandamientos en piedra, por qué muchas cosas, surgen muchas dudas en mí, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, cuando leo la Biblia, cuando leo textos apócrifos, cuando leo a Enoch, cuando leo a Ruth, cuando leo a todos los textos habidos y por haber. Cuando te encuentras con las clavículas del rey Salomón y te encuentras con que las personas pueden, de cierto modo, dominar a los demonios, eso es súper interesante para mí, porque es algo que está fuera de la comprensión humana aún, y al mismo tiempo es algo que no te enseñan en la escuela. Y es algo muy, muy, muy padre, o sea, te llama la atención. No se trata de cualquier tema, es algo asombroso. Y a mí me encanta eso. El suspenso, la intriga, el asombro, descubrir cosas nuevas, a mí me encanta, me fascina. Y bueno, pues yo creo que de ahí nace. ¿Tu concepto de Dios es como lo explican las religiones o el documentalista tiene su propio concepto de Dios? Y en caso de tenerlo, ¿cuál es? Sí, yo tengo mi propio concepto de Dios. No estoy de acuerdo en muchas cosas, ni con la Iglesia Católica, ni con la Iglesia Pentecostés o Pentecostal, ni con la Iglesia de los Mormones, ni con la Iglesia Ortodoxa, ni con ninguna religión. Yo estoy peleado con las religiones. No me gustan las religiones. En la pregunta esa de qué cosas no las religiones no me gustan. No me gustan las religiones. Estoy peleado con las religiones. Las religiones separan. En el mundo actual en el que vivimos, las religiones separan. Tienes a musulmanes peleándose, matando a cristianos y cristianos huyendo de musulmanes. No me gustan las religiones. Y estoy en contra de muchas cosas con las religiones. Muchas creencias tontas, como que Dios es malo. Dios no es malo. Como que hay que tenerle miedo a Dios. No hay que tenerle miedo a Dios. Hay que tenerle respeto. ¿Miedo? Esas solamente son cosas que las personas con el poder en el cierto momento de la historia inventaron para poder tener bajo control a las personas incrédulas, a las personas que tenían una necesidad de aferrarse a algo, de creer en algo, y utilizaron a Dios como elemento para obtener poder. Eso no está bien y eso no me gusta. Hay muchas cosas que no me gustan. Entonces yo me fui formando mi propia ideología acerca de Dios, que no es una religión, es solo una forma de pensar mía y es bien básica.
es bien básica. Dios es amor. Ese es el pilar de toda mi creencia. Dios es amor. Y todo lo que pueda salir del amor es todo lo que puede salir de Dios. Bondad, humildad, respeto, etc. Todo lo que salga del amor es Dios. Simple y sencillo. Es así como yo me manejo. Y es un filtro que utilizo siempre, por el que paso todo el conocimiento. Me están diciendo esto de Dios y lo paso a través del filtro del amor. Y todo lo que pasa a través de ese filtro del amor, que es Dios, para mí es verdadero. Todo lo que no pasa son mentiras. Esa es mi ideología. Probablemente estoy mal, probablemente estoy bien, pero es lo que Dios me ha enseñado. Es lo que he aprendido, y desde que lo hago de esa manera, mi vida va de maravilla. ¿Tienes alguna ocupación alterna a YouTube? ¿Estudiaste alguna carrera? Sí, yo hago muchas cosas. Yo soy un todólogo. Yo hago música, leo libros, carpintería, geología. De repente me ves ahí echándole mecánica al carro. Hago muchas cosas. Hago de todo. A mí me encanta conocer cosas. Yo soy un adicto al conocimiento. Me gusta saber, no me gusta que me cuenten. O sea, yo le muevo a todo. Y sí, obviamente yo no vivo solo de YouTube. Tengo, por ejemplo, una barbería. Yo no la atiendo. Tengo un barbero que la atiende, pero sé de barbería también. Y bueno, no solo me dedico a esto. Tengo ese rubro, ¿no? De los servicios estéticos, que viene siendo la barbería. Pero también me dedico al mundillo ese de las criptomonedas. Me dedico también a hacer algunas inversiones, comprar acciones de Amazon, de Netflix, jugar por ahí un poquillo con mis ahorros. Y lo que salga, de pronto hago cosas extrañas y mi esposa, ¿qué dirá mi esposa de mí? Estoy tan loco. Estoy loco. Tengo un libro que vendo en Amazon. Cosas así. No solo me dedico a esto. Hubo un tiempo, a los 18 años, estuve estudiando informática. Le muevo a las computadoras también. Estuve estudiando informática y me salí. Y luego me metí a estudiar ingeniería en audio. Y luego pues tuve el estudio de grabación que les cuento. Y así se hacen muchas cosas. Se van a llevar una sorpresa porque próximamente, espero, voy a construir un búnker. Se los voy a filmar todo el proceso, porque en ese búnker voy a poner mi oficina y todo así, pero va a estar grandote y va a estar por secciones, la sección de donde hago los directos, la sección donde ya edito todo y la sección donde está la mesa de billar bueno, en mi mente así se ve, ¿no? No sé cómo voy a quedar, pero estoy loco. ¿Quién te enseñó todo lo que sabes? Dios. Dios me enseñó todo lo que sé a base de... Pues no entendía y me jaló las orejas. No, bueno, ha habido muchas cosas que he aprendido a través de lecturas, a través de maestros, de amigos, de críticas. Mis padres me dieron una educación y todo eso, ¿no? Pero de un tiempo para acá he aprendido muchas cosas por medio de Dios, por medio de la Biblia, por medio de textos apócrifos, por medio del ocultismo, por medio del espiritismo, por medio de la magia, de la brujería y todo eso. También he conocido cosas que no es que las practique, solo las conozco, las estudio y las comprendo. Pero soy una persona muy autodidacta. De repente me pica el mosquito de los celulares y me pongo a estudiar cómo desarmar un celular y repararlo. Y de pronto me suceden temporadas así de cosas y constantemente estoy descubriendo cosas nuevas, aprendiendo a hacer cosas nuevas. Soy una persona muy autodidacta. Siempre estoy leyendo, siempre estoy viendo tutoriales, siempre estoy aprendiendo. No sé, me distrae, no sé. Siento como un placer cuando logro obtener un conocimiento y dominar una materia. Es satisfactorio. Y pues bueno, es eso. Obviamente he aprendido por medio de otras personas muchas cosas, pero últimamente siento que es Dios el que me guía y de alguna forma u otra me enseña algo, pone algo en mi mente, una idea, un sueño,
y también se siente padre. Pues esto ha sido todo. Han sido 16 preguntas, creo, que me hicieron anoche por Telegram. Fueron más, pero algunas ya las había contestado y no las incluí. Espero que les haya gustado este video. Y si tienes alguna pregunta que quisieras que contestara en la parte 2, deja esa pregunta en los comentarios. En algunos días yo volveré a este video para leer todos estos comentarios y voy a ir tomando todas las preguntas que me guste y me convenga responder. No te creas. No. Yo creo que le voy a decir a mi esposa o a mi equipo de trabajo que ellos sean quienes elijan las preguntas para que sean así como una sorpresa para mí en el momento en que haga la segunda parte, ¿no? Me ha gustado poder darme a conocer un poco más con ustedes, que sepan que soy una persona común y corriente con problemas, con defectos, con un poquito de virtudes, con carne y hueso. Gracias a todos ustedes que se interesan por todas las cosas y los videos que les transmito. Suscríbanse a mis otros canales. Síganme en las redes sociales y agréguenme al Telegram. Y nada, esto ha sido todo. Y yo soy el documentalista. Y esto fue 16 cosas que no conocías acerca de mí. Ahí nos vemos. Gracias.